Ayintuta, Huayque, Ahí en Tuta, Waiki. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí mi Waiki, ahí mi. Muy bien. ¿Cómo estás, Qué Waiki? bueno, bueno, qué bien, Huayque. Todo por allá, ¿cómo está en Lima? Está movido, ¿no? Sí, como siempre, acá la situación no está bien, pues, ¿no? Es una lástima, pero Ujú, siempre tratando de que se solucionen los problemas del país. ujú. Así es, Huayque. Dime, Huayque, ¿qué tema quieres hoy día saber? Ujú. Hoy día tengo un tema, Waiki, que me gustaría si puedes clarificar, ¿no? De la relación entre los incas y los españoles, ¿no? En cuando los españoles llegaron a Tahuantinsuyo, ¿no? Creo entender la relación, ¿no? Si había una alianza, si fueron aliados, ¿no? Entre los incas a los españoles que se escucha que hay diferentes conocimientos de todo esto, entonces queremos escuchar de tu parte, ¿no? Si nos puedes contar más de eso. Bueno, hay que entender que en el momento que sucede la invasión genocida en el año 1532, Ujú, en el Tahuantinsuyo sucedía un caso que nunca había ocurrido, que era la guerra entre incas, ¿ya? Por una parte estaba el Inca Atahualpa, ujú, que venía desde Quito, y por otra parte estaba el Sapa Inca Huáscar. ujú, Ellos eran hermanos del Inca Huayna Cápac, hijos del Inca Huayna Cápac, mejor dicho. ujú, Y el heredero al trono era Huáscar, ujú, sí o sí. Y todos los aulios, todas las comunidades, todas las provincias, todas las naciones que habían sido incorporados al Tahuantinsuyo, sabían eso y había un respeto. Y hasta ese momento todo estaba bien. Eh, Nunca había hecho una guerra en contra del poder inca del Cusco o en contra del Zapa Inca de la forma como lo, lo iba a hacer Atahualpa. ujú, Ahora, ¿por qué digo esto? Atahualpa solamente era gobernador de Quito. Le ujú, favorecía que el ejército inca estaba en esa zona por muchos años, ya que Huayna Cápac se había quedado en Quito, en esa zona, en el norte del Tahuantinsuyo, combatiendo con otras naciones, conquistando otras naciones. Entonces, él, Atahualpa, con su otro hermano, tenía generales como Calcuchima, Quisquis y Rumiñahui, todos ellos de esa parte. Entonces, Atahualpa tenía una ansia de poder. Atahualpa quería ser el Zapa Inca. ujú, Atahualpa quería gobernar desde Cusco. Ese era su sueño más grande, Atahualpa. No ujú, tenía otro. Su sueño era ser un Zapa Inca, no un gobernante solamente de una provincia, no un inca nada más, no, quería ser un Zapa Inca. ujú, Pero hay que entender que el Zapa Inca, cómo se elegía el nuevo Zapa Inca, era muy complejo en el Tahuantinsuyo. No era como en las monarquías europeas, donde tú por ser el primogénito ya tienes el derecho de ser gobernante o rey. ujú, Así no era en el Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo no era el siguiente gobernante el primogénito, no. ujú, El Zapa Inca, el nuevo gobernante, era el más capaz de todos los hijos del gobernante anterior, ¿no? El ujú, más capaz. Por ejemplo, si un Zapa Inca tenía 4 hijos, ellos tenían que pasar primero por el Yachayhuasi, que era una especie de escuela, universidad de los incas. ujú, Eh, Luego de pasar por el Yachayhuasi, donde te preparaban de todo, ujú, para gobernar, para administrar, ujú, después tenías que pasar las pruebas del Huarachico.
una vez que pasabas las pruebas del huarachico, tenías que hacer dos cosas: gobernar una ciudad, una provincia alrededor de Cusco y conquistar un pueblo, ¿ya? Entonces, ahí, ¿quiénes eran los que llevaban la relación de tu desempeño? Eran los amautas, ¿no? Eran los sabios del Tahuantinsuyo. Y el que más sobresalía en todo eso, el que más sobresalía, recién lo elegían como el sucesor. Pero este sucesor, llegado un tiempo, tenía que pasar el correinado. Ujú, ¿Qué era el correinado? Que gobernaba ya no una ciudad, sino todo el Tahuantinsuyo al lado de su padre. Y hubo casos en el cual el correinado no era muy favorable. Mejor dicho, una cosa es la teoría y otra cosa también es la práctica. ujú, Entonces, luego del correinado, si tú mostrabas que sí tenías las aptitudes para ser el nuevo sucesor, recién las panacas, ya, que eran las 12 familias, las panacas, los aulios reales, ujú, te elegían. Ellos eran los que te elegían, mm, ya, una votación entre todos ellos. Y una vez que ellos te elegían como el sucesor, después de haber pasado todas esas pruebas, ujú, mira, aquí estamos hablando que no era el sucesor, pues no era uno que tenía 25, 30 años, no, ya pasaron los 40 años. ujú, Y una vez que te elegían las panacas, el que te ponía la corona inca, que era la mascaipacha, la borla, la borla colorada, el yautu, las plumas de Coroquín, que el único que te ponía la corona inca era el William Umu, que era el representante del poder espiritual en el Tahuantinsuyo. ujú, Recién ahí tú podías ser Zapa Inca. ujú, Y tú tenías que ser hijo directo del Inca anterior, del Zapa Inca, con la Coya, mejor dicho, con la esposa principal del Inca. Y tenías que ser cusqueño de nacimiento. ujú, Entonces, viendo todos esos aspectos, el Inca Atahualpa, que era de Quito, de una madre quiteña, lo tenía bien difícil que sea Zapa Inca ya, ujú, totalmente difícil. En esta vida no iba a poder ser Zapa Inca, jamás. Inca era porque era hijo de un Zapa Inca. Ya hemos dicho que todos somos incas, ¿no? Porque tenemos esa sangre. ujú, Pero Zapa Inca jamás podía serlo. ujú, Entonces, eh, su ansia de poder de Atahualpa lo llevó a hacer una guerra contra su hermano en Huáscar. ujú, Porque Huáscar, en esos tiempos, el poder militar no estaba en Cusco, estaba en Quito. Huayna Capac, que había luchado muchos años ahí en el norte, había dejado todo el poder militar ahí. Huayna Capac murió en Quito, ujú, murió en el norte del Perú, en el norte del Tahuantinsuyo. Tú sabes que cuando el Inca se trasladaba a las provincias, se iba con todo el ejército y ujú, estuvo muchos años allá. Entonces, ese ejército Inca, que era del Cusco que habían ido, le habían enseñado a las nuevas generaciones el arte de la guerra. Y esas nuevas generaciones eran Atahualpa, Rumiñahui, Quisquis y Calcuchima. Entonces, cuando ellos hacen la guerra en contra del Zapa Inca Huáscar, ujú, ya tenían todo ese conocimiento, todos esos años de guerra contra otras naciones que estaban al norte de Quito por Pasto. Tenían ya todo eh, años de combatir, mientras que Huáscar en Cusco más se había dedicado a la administración, ujú, ¿entiendes? La gran diferencia.
había habido un gran tiempo de que Cusco no había preparado un ejército, ujú, no había hay una milicia eh, profesional lista para combatir, ujú, ¿no? Ese fue de repente un error del Zapatista. Entonces, cuando Atahualpa inicia la guerra, tiene ventajas en lo militar, porque los que comandan el ejército de Atahualpa no eran los veteranos que lucharon con Huayna Cápac, ujú, sino los que lideraban eran los generales de Atahualpa, que eran Rumiñahui, Quisquis y Calcuchima, todos del norte. ujú, Pero nosotros, los incas, teníamos una forma de hacer la guerra o la conquista, como se dice. ujú, Eh, Era de esta manera. Primero había una diplomacia inca, en el cual eh, se entraba en conversaciones con el pueblo que querían conquistar. ujú, Y eran conversaciones no para imponer un sistema de gobierno, no, sino eran conversaciones para mostrarle los beneficios que iban a recibir si se integraban al Tahuantinsuyo. ujú, Por de cajón no iban a perder lo que eran sus leyes, sus costumbres, su idioma, nada de eso, ni sus autoridades. Y iban a seguir con todo eso, pero iban a aceptar el gobierno del Inca ujú, y solamente pedían los tributos que eran mínimos y personal para la mitad, nada más. ujú, Entonces las conversaciones no eran rápidas, ¿no? Demoraban 1 o 2 meses. ujú, Y la mayoría de los pueblos aceptaban incorporarse al Tahuantinsuyo, porque veían los beneficios. Es por eso que el Tahuantinsuyo se expandió tan rápido en los Andes, en tan poco tiempo, ujú, porque las guerras fueron mínimas. Tú sabes que las guerras te desgastan mucho, mucha riqueza, mucho tiempo, ujú, años de guerra, porque el enemigo o el contrincante se prepara, ¿no? Los otros pueblos ven que hay uno que solamente hace guerra, entonces se prepara. Entonces en el Tahuantinsuyo y los Andes, los incas no hacían eso. Ellos ujú, entraban primero en conversaciones y respetaban al pueblo. Y una vez que lo conquistaban, no lo masacraban, lo violaban, lo saqueaban, no, ujú, sino respetaban todas sus leyes, todo. ujú, Y, y así fueron conquistando muchos pueblos. Entonces, cuando Atahualpa hacer, eh, decide entrar en campaña para conquistar el poder de Cusco y ujú, ser Zapa Inca, Atahualpa baja con su ejército a una provincia que está cerca a donde él estaba. Y baja y hace también esas conversaciones, ¿no? Con ujú, esa provincia. Y le dice, únanse a nosotros para luchar en contra del Zapa Inca. Y esa otra provincia se asombra, ¿no? Dice, ¿por qué? No entendían. La mayoría de los pueblos conquistados estaban a favor del Zapa Inca, estaban a favor del gobierno de los incas del Cusco. No ujú, estaban en contra, porque no vivían en esclavitud, no vivían en hambruna, no vivían en pobreza. Entonces se sorprende lo que propone Atahualpa y los atrapa a él y a otros más, ujú, ¿no? Y mandan emisarios, chasquis, al Cusco para que le digan qué van a hacer con él, ujú, ¿no? Con Atahualpa. Entonces, en ese tiempo de que los chasquis van al Cusco y regresan, Atahualpa logra huir ujú, a Quito. Y entonces Atahualpa se da cuenta que seguir el ejemplo de los incas de hacer la guerra no le convenía, de entrar en diplomacia, en conversaciones, no iba a lograr nada porque la mayoría de los pueblos estaba a favor de los incas del Cusco. ujú, Entonces él
inicia una forma de guerra que jamás había habido en los Andes. Mm, La forma de guerra que inicia él fue una guerra de invasión mm, y de matanza. Él empieza a invadir pueblos tras pueblos, haciendo un genocidio. Y eso alarma a todos los pueblos porque nunca habían visto ese tipo de guerra. ujú, Y empiezan a retroceder, a retroceder. Entonces el caos, la impresión, el miedo fue tan atroz que fueron perdiendo. Y Atahualpa fue ganando cada vez más mm, terreno, dominando más pueblos que habían sido conquistados por los incas del Cusco. ujú, Pero Atahualpa consulta con una huaca, creo que era la huaca Pariacaca del norte, no recuerdo muy bien. ujú, Y él le consulta para ver sobre su destino, ¿no? Porque él sí o sí quería ser Zapaín, sí ujú, o sí. Entonces, eh, la huaca le dice que el Inca Atahualpa iba a tener un, un final muy triste. Mejor dicho, iba a morir muy pronto. ujú, Entonces Atahualpa se molesta. Él no cree eso. ¿Cómo es posible? Yo, ¿no? Imagínate, pongamos en su situación de Atahualpa, ¿ya? Eh, Era joven, no pasaba los 30 años, ujú. era impulsivo, tú sabes, todos jóvenes son impulsivos, Sí. ve que está ganando la guerra, está Ujú, conquistando, está invadiendo pueblos tras pueblos, con una guerra que nunca se había visto en los Andes, ujú, y que una huaca le diga eso, que va a morir. Entonces, eh, él destruye la huaca y al que cuidaba la huaca. Mejor dicho, él comete algo que jamás en los Andes ningún pueblo se atrevió a hacerlo. Ni siquiera los incas del Cusco se atrevieron a destruir una huaca de un auyo. Eso jamás se hacía. ujú, Entonces, teniendo esa información Atahualpa de la huaca, él no quiso proseguir la guerra. Él se queda en Cajamarca nomás. ujú, En cambio, sus generales sí prosiguen la guerra. Es por eso que el único que llega a Cusco es Quisquis. El único que logra invadir Cusco es Quisquis. ujú, Y Calcuchima se queda entre ellos dos, ¿no? Era como el que iba, venía. ujú, Entonces, Atahualpa había logrado dominar a todos los pueblos, especialmente la área del Chincha y Suyo hasta el Cusco, y los tenía sujetos a todos esos pueblos. Por eso que cuando vinieron los invasores, Atahualpa tenía más miedo al Inca Huáscar que a los invasores. ujú, Es por eso que cuando él va a la plaza de Cajamarca, no le protegía nadie de su ejército, porque él había mandado a su ejército a que bloqueen la llegada de los cusqueños, ¿no? ujú, Había mandado a su ejército a proteger, de repente venían los ejércitos de Huáscar. ujú, Su miedo grande de Atahualpa era que lo capture su hermano Huáscar, porque él sí o sí quería ser Zapaín. ujú, Entonces él va a los invasores desarmado, ujú. con un séquito que solamente era para las ceremonias, sin armas, porque Él, todo su ejército había ido para allá. él pensó que Huáscar le iba a matar, ¿no? En respecto de lo que dijo la Huaca, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Él no Al- pensaba que los invasores le iban a hacer algo a él, ¿no? claro. Mm, Entonces Atahualpa es capturado por los invasores ujú, y él, eh, como su deseo tremendo era ser Zapa Inca, ofrece el oro, porque se había dado cuenta que los invasores genocidas querían oro. ujú,
y ofrece el oro que no era suyo, porque él solamente era un gobernante de Quito. Ujú, El único que podía ofrecer el oro de todo el Tahuantinsuyo era el Zapainca Huáscar, nada más. ujú, Pero bueno, como él lo tenía dominado toda esa parte del Chinchaysuyo, y hay que entender que el Chinchaysuyo era la región más rica del Tahuantinsuyo, y empezaron a traer oro hacia Cajamarca. Y después, eh, los invasores, como eran una gente muy maligna, no ujú, cumplen con su palabra, ¿no? Primero lo engañan, después lo apresan, después lo secuestran, lo extorsionan y al final lo matan. mm, Pero hasta el último momento, Atahualpa no creía que iba a morir, porque él estaba convencido que iba a ser Zapaín. ujú, Entonces, pongámonos en su lugar de Atahualpa, ¿no? Qué yeah, triste habrá sido su existencia en esos tiempos, ¿no? mm, Entonces, a él le dicen que lo van a quemar vivo. Y tú sabes que no es bueno que uno se queme vivo, porque cuando tú te quemas vivo, tu alma desaparece. ujú, Entonces Atahualpa no quería, porque él decía, si yo muero ahora, mi alma tiene que sobrevivir porque mi alma va a reencarnar y en la otra vida, cuando vuelva, voy a ser Sapa Inca, ujú, porque él quería ser Sapa Inca, sí o sí. Entonces él dice, yo no quiero morir quemado vivo, ¿cómo puedo hacer? Entonces los invasores le dicen, para que no te quememos vivo, te tienes que bautizar. Entonces vas a morir por el garrote. Entonces él acepta bautizarse, ujú, por la única condición de que su alma no se queme porque quería volver a reencarnarse en la tierra, pero hacer Sapa Inca. ujú. Entonces le dicen, ya, te vamos a ahorcar. Pero él todavía quería eh, ser Sapa Inca. Por eso él estaba convencido que Calcuchima lo iba a salvar. Oh, Él esperaba que Calcuchima venga del sur a ujú, salvarlo. ujú, Entonces, en la noche ya preparan en la plaza de Cajamarca, ¿no? Y él nota que algo está pasando, ¿no? Y entre la confusión, porque él solamente hablaba quechua. ujú, Pongámonos en sus pies de Atahualpa, ¿no? ¿Cómo habrá vivido toda esa impresión? Y lo agarran, lo sacan del cuarto donde él está ujú, y lo llevan a la plaza. Y él yeah. no entendía por qué. Y después ve un palo ahí y lo sientan ahí. Y él no pensaba que iba a morir. Ujú, Y después viene el verdugo ujú, y bueno, le pone la soga y le empieza a girar, ¿no? ujú, El torniquete yeah. y lo mata. Y Atahualpa dice que gritaba. No quería ir a la plaza. Ujú. Gritaba. Lamentable situación, ¿no? Del Inca Atahualpa. Wow. Entonces, eh, eso queda como lección, ¿no? Como lección de vida. Ujú, Lo que tú hagas en vida, lo pagarás en vida. mm, Ahora, ¿y por qué los otros pueblos se, se plegaron a los invasores genocidas? Porque ellos querían liberarse de la dominación del ejército de Atahualpa, ujú, pero no porque ellos querían liberarse del gobierno del Zapa Inca del Cusco, no, sino de lo que había hecho Atahualpa. ujú, Pero ahora la gente confunde y dice que los pueblos estaban dominados, esclavizados por el gobierno del Cusco, de los incas. No, no fue así. ujú. ¿Entienden esa diferencia, no? Sí. Los pueblos se unieron a los invasores porque ellos querían liberarse del ejército de Atahualpa que los había dominado, Mm, invadido, con una guerra que nunca se hacía en los Andes.
Ujú, pero en un momento estaban en contra del gobierno del Inca, del Cusco o del Tahuantinsuyo. Ahora, eh, entonces muchos pueblos se plegaron, pero después los pueblos se dieron cuenta que los invasores eran peor todavía que Atahualpa. Por eso que empieza una guerra, ¿no? Y bueno, Huasca ya había muerto, ¿no? ujú, Después le sigue Manco Inca. Y igual había una guerra, porque nunca estuvimos de acuerdo con lo que hacían los invasores genocidas. ujú. Entonces las cosas claras, ¿no? Como fue. Oye, ¿cuánto falta para terminar? Aquí nos falta 8 minutos para acabar. Estamos ya para acabar. Ya. eh, bueno, eso fue más o menos, ¿no? Entonces, cada vez que un, un inca quería liberarse o quería eh, volver a retomar el gobierno del inca, era ejecutado, Ujú, era eliminado. ujú, Los únicos que no fueron eliminados fueron aquellos incas que aceptaron, no por convicción, sino por conveniencia, el gobierno de los invasores genocidas. ujú, Aceptaron su cultura, hasta aceptaron su religión. Pero no porque eran cristianos, no porque eran nada de eso, ujú, simplemente por conveniencia. Ahora muchos dicen, miran cómo ellos sí se unieron, se cristianizaron porque si no lo hacían lo mataban. ujú, Y pues dice, hubieron incas hispanos, ujú, hubieron incas, ahí no ven la foto que se casan con los invasores, se casaban porque si no lo hacían lo mataban. ujú, Y eso hicieron para sobrevivir en el tiempo. Y hasta el día de hoy han llegado los incas. En Cusco están. Ahí están las 12 panacas. Porque esa estrategia de camuflarse con el enemigo, de hacerlos creer que sí son parte de ellos, le funcionó. Y han ujú, llegado hasta nuestros días de hoy. ¿Y sabes por qué estamos convencidos de que no estaban de acuerdo con ellos, simplemente que aceptaron por conveniencia? Es porque hay una carta de los incas del Cusco que cuando vino Bolívar, eh, esa carta decía, ¿no? ujú, Algo así, desde Manco Cápac hasta ahora he visto cómo mi pueblo ha sido dominado, esclavizado ujú, por estos invasores que vinieron a poner sus leyes, todo su gobierno del mal. Ahora contigo, Bolívar, podemos liberarnos. ¿Te das ujú, cuenta? ujú, Nunca estuvieron de acuerdo, solamente aceptaban porque les convenía, si no iban a ser exterminados. mm. Así es más o menos guay que la historia. Interesante, Waiki. Sí, ves que se escucha diferentes versiones, ¿no? Y pues yo sé que de estas lesiones podremos tener más entender más de lo que hemos escuchado, ¿no? Para clarificar cosas, ¿no? Bueno, Waiki, este es nuestro tiempo por hoy día. Y quería decirles a todos que nos ven por las redes, nos ven por YouTube, que suscríbanse en los canales. Aquí estamos los lunes y los viernes dándole a ustedes temas interesantes de del Tahuantinsuyo, de los incas, sabiduría y todo. Am, nos vemos en otro Tinku Iguaiki. Tupanashikama.